El establo estaba en calma y el ambiente era agradable. El sol de la mañana se colaba por entre las grietas de los grises maderos, y las motas de polvo danzaban entre sus rayos. Remington tomó de las riendas a una yegua vieja y tranquila. Excelencia, este animal es el adecuado para vos. Es sosegado y no echará a correr, aunque, de todos modos, yo permaneceré siempre a vuestro lado, dijo Remington en tono amable. Intentaba que la duquesa, que en su infancia había sufrido una caída y se había roto un brazo, no se alarmase. Por lo general era valiente, pero no se había atrevido a montar desde entonces más que un pobre jamelgo, y aún así, por lo que sabía, lo hacía temblando de miedo. Mr. Knack podía haberse ahorrado sus palabras, pues la atención de Eleanor estaba centrada en el compartimento contiguo, donde había un magnífico caballo castrado de pelaje gris, y ella y ese color parecían mantener una especie de comunión. Despacio, con cuidado, Eleanor extendió una mano. El caballo dio unos pasos hacia adelante y la olfateó, como un perrillo que buscase sus caricias. «Eres precioso», suspiró, «me gustaría tener una zanahoria para ti». La timidez de joven contrarió a Remington. Él gustaba de y había planeado exhibir a su duquesa por todo Londres montado en un caballo de la mejor raza. Ahora, ella se estaba comportando como una mujer que sabía montar. «Se llama Diriday», dijo Remington, «y es muy fogoso. Requiere mano firme y le gusta un buen galope al día por lo menos». «Y lo tendrá», dijo la duquesa y, al tiempo que frotaba el hocico al animal, le hablaba con ese tono de voz pausado y cariñoso propio de los buenos mozos de cuadra. «Diriday, qué bonito nombre. Diriday necesita que lo cuiden, lo admiren y lo guíen». «Necesita ser, querido», susurró Eleanor al animal. Remington creía lo mismo respecto de su futura duquesa. Cuando pensaba en el ataque que habían sufrido la pasada noche, en el que deliberadamente a alguien les atacó, a ellos y no a otros, sentía ganas de volver a dar su merecido a los autores del mismo. Si hubiera estado solo, los habría interrogado para saber quién había sido el responsable. Sin embargo, con la duquesa y Lady Gertrude en el carruaje, tuvo que dejarlo correr. ¿Quién había sido? Su prometida había jurado una y otra vez que no se trataba de Jackie Driscoll, pero Remington lo dudaba. No obstante, Dickie servía con absoluta lealtad a la duquesa, y no habría puesto en peligro la seguridad de su ama. Estaba claro que el criado se preocupaba por la virtud de ésta, y en ese sentido hacía muy bien. Eleanor cubría su estilizada silueta esa mañana con un fino vestido largo de percal blanco, una pieza muy a la moda que Remington imaginó un camisón transparente que le llegaba hasta sus pies desnudos, a pesar de que la joven calzaba botas de media caña de fina piel marrón, a juego con su pelliza de terciopelo. Llevaba un sombrero de paja, adornado con frívolas cintas de color azul. Tenía los hombros echados hacia atrás, los brazos graciosamente curvados y los largos dedos extendidos. Era la hija de su peor enemigo, pero a Remington no le importaba. La deseaba como nunca había deseado a una mujer. Posiblemente, se dijo Remington, el duque de Magnus había sido el responsable del ataque de la noche anterior. Había perdido a su hija tras apostársela con él, y ahora Remington la retenía en su casa. Sin duda, eran dos buenas razones para planear el asesinato de Remington, y este sabía lo peligroso que podía llegar a ser el duque de Magnus. Sin embargo, y a pesar de su infortunio, el duque no conocía la verdadera identidad de Remington. De lo contrario, no habría dudado un segundo en mandarlo matar. De todos modos, Mr. Knight temía a otros enemigos. Hombres que habían tenido relaciones de negocios con él. Hombres que lo despreciaban por sus intentos de acceder a la aristocracia inglesa. Remington no se olvidaba de ninguno de ellos. Ese era el motivo por el que siempre llevaba un arma consigo, un cuchillo, su bastón de empuñadura de oro, y se mostraba vigilante en toda situación. No quería que lo mataran, y menos ahora que la compensación a sus esfuerzos estaba tan próxima. Mr. Knight se apartó de la yegua y, lentamente, se acercó a la duquesa. Observó con qué intensidad acariciaba al caballo contra ella. «Diore deja que lo monten solo si una mano experta lleva las riendas», dijo. «Remington, puedo montarlo», replicó Eleanor. «Mis informantes me han dicho que puedo montarlo. ¿Es que acaso su duquesa tenía que sorprenderlo en todo momento?» A Mr. Knight le gustaba mantener el control de toda situación, y con ella no siempre resultaba fácil. Ese era el motivo por el que había investigado su vida, por esa razón la había mandado vigilar. ¿Acaso ahora,
A pesar de su miedo a los caballos, ¿quería hacerse con una montura veloz? ¿Se imaginaba que podía escapar de él? Remington apartó de su mente esos pensamientos y echó un vistazo a su alrededor. En cuanto él y Eleanor habían entrado al establo, los sirvientes se habían esfumado. Solo los ocasionales movimientos de los caballos rompían el silencio reinante. Era el momento adecuado para saber, por fin, qué pretendía la duquesa, el momento de comprobar si la sangre azul que corría por sus venas era fría o si, por el contrario, era capaz de encenderse. Con suma cautela, dio unos pasos hacia ella. Eleanor, ajena al peligro que corría, seguía acariciando a Diriday. Estaba encantada con el caballo. Adoraba cabalgar, sentirse unida a un animal al que le gustara el viento y la velocidad. A causa del accidente que Madeline había sufrido en su infancia, Eleanor rara vez montaba a caballo y se veía obligada a pasear en carruajes y coches de punto, haciendo compañía a Madeline mientras los demás trotaban por los montes que Eleanor había recorrido tantas veces antaño. «Me habéis hecho muy feliz», dijo Mr. Knight. Eleanor se dio cuenta de pronto que él estaba demasiado cerca. Y, como de costumbre, él acortaba las distancias, le robaba el aire y le restaba espacio. «¿A qué viene eso?», dijo Eleanor y se apartó de él, aunque se resistió a dejar de acariciar a Diriday. «Porque este caballo fue el primero que elegí para vos», explicó Mr. Knight, mientras él también acariciaba la cabeza del animal, el cual, reconociendo a su amo, le dedicó un resoplido. Eleanor retiró su mano y la apoyó en la puerta del compartimiento. Muy bien. Diriday sentía afecto por Mr. Knight. Al fin y al cabo, no era tan sorprendente. Si ella no se hallara en aquella incómoda situación, también se lo tendría. Hacía ver que miraba al caballo, pero de hecho solo tenía ojos para Mr. Knight. Ya había apreciado su traje de jinete de color azul, cortado a la perfección para resaltar su ancha espalda, la cintura estrecha y la rotunda musculatura de los muslos. Sus botas, de color negro, brillaban. Sus cabellos rubios estaban revueltos tras haberse quitado el sombrero y hundido los dedos entre los mechones. Nada en sus facciones recordaba la tensión del ataque sufrido la noche anterior, aunque los malos recuerdos de la misma aún asaltaban a Eleanor. Le pesaba que su corazón se hubiera estremecido cuando él peleó, sintió aversión por sí misma de solo pensar que había querido saltar del coche para socorrerlo, a él que, obviamente, no necesitaba ninguna clase de ayuda. Era un hombre fuerte y capaz, un hombre de cuyos orígenes ella nada sabía. Lord Fantorpe había hecho hincapié sobre ese punto de una manera muy notoria. De hecho, aún la mortificaba la respuesta que ella había dado al viejo aristócrata. Había dicho que Mr. Knight era un hombre de sentimientos puros. ¿Por qué? Esa pregunta la acosaba. Se dijo que lo había hecho para evitar un enfrentamiento entre los dos hombres, porque era tímida y no habría podido soportar la escena. Se habría producido. No podía deberse a que los sentimientos de Mr. Knight tuvieran alguna importancia para ella. Había comprobado una y otra vez que tales sentimientos no la preocupaban. Mr. Knight continuaba acariciando al caballo, pero la observaba. El silencio crecía entre los dos. Era un silencio por el cual, evidentemente, él no experimentaba ningún temor. Por el contrario, ella sí. Cada vez que se cruzaban algunas palabras, decía algo sin sentido, otras, algo revelador. Aunque no en esa ocasión. Diriday es la perfecta montura para mí, dijo con un suspiro. Me gusta saber que, montaréis, como yo deseo, contestó él en voz baja, profunda, animal. Eleanor se sonrojó. Los dedos de los pies se le encogieron, y sus pezones se endurecieron a tal punto que el solo roce con la ropa se le hizo doloroso. ¿Qué había hecho aquel hombre? Ella había pronunciado unas palabras de lo más inocentes y él las había dotado de un nuevo significado cuando hablaba del caballo. Mr. Knight tomó la mano de Eleanor, apoyada en la puerta del compartimiento, y besó sus desnudos dedos. Creo, dijo, que Lady Gertrude es una buena carabina. Eleanor asintió, afectada por el breve roce de sus labios que había hecho que todo su brazo temblase tontamente. Mr. Knight le apoyó una mano en el hombro. Tan buena que vos y yo no hemos estado un momento a solas. Ahora lo estamos, pensó Eleanor. Pero no convenía recordárselo. Ahora estamos solos, susurró él. Por eso debemos irnos de aquí de inmediato, pensó Eleanor, e intentó dar unos pasos,
hacer caso a su instinto y salir a toda prisa del establo. Afortunadamente, Lady Gertrude, que no es buena amazona, no cree que el hecho de que estemos juntos en este instante sea un motivo de preocupación, dijo Mr. Knight, quien se las ingenió para impedir el paso a Eleanor. No lo es, intentó afirmar Eleanor, si bien, a su pesar, dejó entrever cierto tono interrogativo. Lady Gertrude no tiene imaginación, añadió Mr. Knight. Bajo aquella débil luz, los ojos de él la observaban implacables, como si se tratase de un halcón al acecho de su presa. Lentamente, la fue cogiendo por el talle con la otra mano. Me maravilláis, le dijo. ¿Cuándo se había vuelto tan peligrosa aquella situación? Soy una persona fácil de comprender, replicó Eleanor. Sois un misterio que me veo empujado a resolver. Quiero saber si preferís besar con la boca cerrada o abierta. Eleanor abrió los ojos tanto como fue capaz. Quiero saber si os gusta que un hombre os abrace tan estrechamente que vuestros pechos se aplasten contra su cuerpo. A Eleanor se le escapó un chillido ahogado. Quisiera saber en qué lugar encontráis más placer cuando la boca de un hombre, mi boca, recorre vuestro cuerpo. Intentó gritar de nuevo, pero la satisfacción que leyó en la cara de Mr. Knight la hizo contenerse. Era cierto, la había asustado, pero ella odiaba ser tan cobarde. Luchaba para apartarse de él, pero en medio de su necesidad encontró el temple suficiente para contestar. Puede usted hacerme esas preguntas, y quizá, si quiero, las responderé. Sin embargo, no se imagine que puede descubrir las respuestas por sí mismo. ¿Preguntar? ¡Qué idea tan ingeniosa!, se dijo él, y una sonrisa asomó a sus labios aterciopelados. Claro, podéis explicármelo, sin embargo prefería hacer esos descubrimientos por mí mismo. Mr. Knight atrajo a Eleanor hacia sí hasta que quedaron estrechamente unidos. ¿Descubrimientos? Ya podía ella hablarle de descubrimientos. Le gustaba que la abrazaran con tanta fuerza que sus pechos se aplastaran contra el cuerpo de aquel hombre, le gustaba eso, y lo otro, y la mirada complacida del americano. Eleanor se dijo que eran razones para abandonarlo. Y cuanto antes. Logró liberarse de él con un rápido movimiento y salió corriendo. Pero él fue tras ella y un par de compartimientos más allá volvió a cogerla por el talle. Mr. Knight la apoyó contra el pantalón y volvió a estrecharla contra sí. Eleanor clavó sus ojos en las pupilas azul pálido de él y deseó de todo corazón no ser tan inexperta en aquellos asuntos. Jamás se había encontrado tan desvalida. No os haré daño, dijo Remington con voz profunda y cálida. Mi intención no es forzaros. Solo quiero besaros. Nunca en la vida la habían besado. Si él aproximaba sus sensuales labios a los suyos, quedaría marcada para siempre, como si le hubiese aplicado un hierro candente. Aquí no, dijo la joven, mirando la puerta abierta del establo. Seguramente, si ella le recordaba las reglas del decoro, él acabaría respondiendo como era debido. Remington abrió el portalón, con la misma delicadeza que había empleado la noche anterior mientras deslizaba sus pies al compás de la danza, hizo que Eleanor entrase en el compartimiento. El heno está limpio, y aquí nadie nos verá. No debéis preocuparos de los sirvientes. No nos interrumpirán. Ella no pensaba en otra cosa que en disuadirlo, y él estaba actuando como si Eleanor realmente le hubiera exigido privacidad. No podemos, balbuceó la joven. La blanca dentadura de Mr. Knight relucía en sus rostros bronceados. La atrajo más aún hacia sí, hasta que ella hubo de apoyarse de puntillas para mantenerse en equilibrio. No puedo creer que haya tenido que esperar tanto, dijo Mr. Knight. ¿Qué estaba diciendo ahora? Hacía tan solo 2 días que se conocían. La joven observó su expresión a medida que él inclinaba la cabeza hacia la suya. Comprendió, entonces, que 2 días de autocontrol habían sido una eternidad para él. Remington sabía que quería e iría en su busca, la deseaba a ella. Los ojos de Eleanor se cerraron, y él le rozó la boca con sus labios. Fue su primer beso. Un beso con la boca cerrada, tierno, de prueba. Ella intentó ocultar su felicidad. Madeline no querría a semejante hombre y no se casaría con él. Aún así, a Eleanor no le parecía demasiado correcto permitir que la besase el prometido de su prima. No obstante, el crujir del heno bajo sus pies y el olor de las bestias que allí estaban, conferían a la escena una realidad implacable.
Los botones de la chaqueta de Mestre Knight parecían hundírsele en el esternón. Sus brazos la rodeaban de tal modo que Eleanor supo de su familiaridad en el trato con mujeres tan poco expertas como ella. La había besado. Como un animal que poseyera particulares poderes sensuales. Sus labios eran suaves como la seda, duchos en el arte de amar. Le proporcionaron placer con el más suave roce. Apenas las dos bocas se habían tocado, pero ella se vio de inmediato alzando su rostro hacia el de él, buscando su tacto como una flor busca la luz del sol. Para ser el primer beso, había sido muy placentero y, definitivamente insatisfactorio. Eso la sorprendió. Pensaba que Mestre Knight sabía besar muy bien. No quería permitirse pensarlo, pero en algunas ocasiones esa traviesa idea cruzaba su mente. Sin embargo, era cierto, había esperado más de Mestre Knight. No lo habría creído capaz de dejarla anhelante después de aquellas tenues caricias. Cuando Remington se apartó hacia atrás, Eleanor aplastó con firmeza sus labios contra la boca de él y lo engatusó con suaves murmullos y con la presión de su cuerpo, de sus labios, de toda ella. Él dudó, como si se sintiera inseguro, luego, se entregó a aquel beso. Rápidamente, sus labios se entreabrieron y parecieron urgiría, desafiarla casi, a que ella hiciera lo mismo. Eleanor abrió los labios y, en un instante, se encontró respirando en el interior de su boca. Y él en la de ella. Parecía que estuvieran intercambiando partes de sus cuerpos, esas partes esenciales que los hacían seres humanos. Ella podía incluso saborear su respiración, lo cual la atemorizaba y a la vez la llenaba de una enorme curiosidad. Eleanor quería conocer sus sabores, sus aromas, su tacto. Necesitaba conocerlo todo respecto de él, al menos en aquel momento. Era aquel un instante, al fin y al cabo, que nunca volvería. No volvería a besarlo. No volvería a besar a ningún otro hombre. Y lo deseaba fervorosamente. Lo deseaba. Esas palabras resonaron en su mente y, en un abrir y cerrar de ojos, recuperó la razón. Se apartó de él. Se apoyó en la pared y colocó una de sus manos sobre el corazón. Debe de pensar, dijo, que no soy casta. No, pienso que estáis sola, respondió Mestre Knight sin sonreír, completamente serio. Sola. No estoy sola, pensó ella. Sin embargo, lo dudaba, a pesar de que tenía parientes y trataba a muchas personas. Besáis como una mujer que vive al margen, siempre fisgoneando la vida por la ventana y deseando estar en ella, pero sin tener agallas para exigir vuestra entrada. No es cierto, replicó Eleanor, aunque sabía que Mr. Knight estaba diciéndole la pura verdad. Esos días se han acabado, dijo Mr. Knight sin prestarle atención. Aunque os asusten, más os asustaré yo. No tuvo que insistir. Ella comprendió. Mr. Knight arrugó la frente, pero mantuvo la mandíbula firme y aquella mirada pétrea tan suya. Escuchadme, dijo. De ahora en adelante estaréis junto a mí cada minuto. No importa lo que pase, no importa lo discutibles que sean las circunstancias, no importa lo mal que podáis llegar a sentiros, y al final de la jornada os vendréis a casa conmigo. Por la noche, os mostraré todas las delicias del deseo. Nuestras noches serán apasionadas y superarán vuestros sueños más salvajes. Yo os conduciré una y otra vez a los abismos de la pasión. Gozaréis bajo mi cuerpo y sobre él, tocaréis cada milímetro de mi piel, viviréis para mis besos. Llegará entonces un día en que os despertaréis por la mañana y solo pensaréis en el placer que os habré dado, en lo que habréis estado haciendo a mi lado. Se acabarán todas vuestras preocupaciones y seréis mía para siempre. Ella lo contempló con los ojos muy abiertos. Su cuerpo tembló al sentir el de él y, lo que resultaba aún más preocupante, a causa de las palabras que Remington acababa de pronunciar. Estaba en un buen aprieto. Debía decirle la verdad. No podía dejar que las cosas siguieran adelante. No podía engañar a Madeline, estropearle su plan y traicionarla en todo lo que le había prometido. Si Mestre Knight se enteraba de quién era ella realmente, dejaría de hablarle de esa manera. Dejaría de ir por el mundo haciendo ostentación de ella en su calidad de prometida. Podría volverse a casa, donde quiera que eso estuviese, arrebujarse en la cama y dar gracias a Dios por haberle concedido la suerte de escapar. Podría pensar y soñar con él mientras acariciaba su propio cuerpo como si fuera Mestre Knight quien la tocase.
No sois quien decís, exclamó de pronto Mr. Knight, hecho una furia. Por un momento, un escalofrío de terror lo dejó sin aliento. ¿Significaba eso que él ya lo sabía? No, dijo Eleanor con voz temblorosa. No lo soy. Mr. Knight volvió a buscar su cuerpo y de nuevo le estrechó entre sus brazos. Esta vez, sin embargo, sería para mostrarle lo mucho que se había contenido momentos antes. Mr. Knight deslizó una mano por la base del cuello de Eleanor, hundió sus dedos en sus cabellos recortados y le acarició la cabeza. Acercó su boca abierta a la de ella buscando el contacto de su lengua y, como encontró resistencia, le mordisqueó el labio inferior. Ella protestó con un grito apenas audible, asustada. Mr. Knight había logrado su propósito. Los primeros besos habían sido meramente exploratorios, una oportunidad para que él apreciara el sabor de ella y ella se acostumbrara a él. Ahora, la lengua del hombre se adentraba una y otra vez en la cavidad de su boca. Sus labios, tras la primera acometida, se habían vuelto tiernos. Ella apenas sabía qué pensar, pero no le importaba. Mr. Knight se había hecho por fin con el control. Ahora, ya la besaba sin el extremo cuidado del principio. Ya buscaba satisfacción y lo hacía de la manera más violenta y apasionada posible. Sois diferente de lo que dice la gente. Cuanto sabía acerca de vos era incierto, dijo él, sin dejar de estrecharla entre sus brazos y mirándola profundamente a los ojos. Eleanor intentó responder, explicarse, pero él la alzó en volandas. Era alta, pero Mr. Knight la había levantado como si se tratara de una pluma. Arrodillándose, la depositó sobre una pila de heno y la cubrió con su cuerpo. Era pesado y caliente. El establo estaba tibio y en penumbras, y el heno crujió bajo el peso de ambos, envolviéndolos en su fragancia seca y dorada. Remington apoyó sus caderas contra las de ella y se apretó a su vientre, de modo que ella pudo sentir la intensidad de su deseo. Volvió a besarla, y esta vez se sirvió de los labios para acariciarla y usó la lengua para incrementar su ardor. La zarandeó con tal pasión que ella se retorció contra él. Eleanor no podía entender cómo aquel hombre de gélida apariencia se había vuelto repentinamente tan salvaje y peligroso. Había visto asomarse apenas la bestia que él llevaba en su interior, pero nunca se había imaginado que ella sería su presa. Sin embargo, lo estaba haciendo. Sin mostrar ningún reparo por su inexperiencia. Mr. Knight deslizó sus manos a lo largo de los brazos de Eleanor, la asió de las muñecas y atrajo sus antebrazos hasta colocarlos alrededor de su cuello. Nada cabía entre ambos, excepto sus ropas, algo insignificante comparado con la obsesión de aquel hombre cuya carne ardía y la quemaba a la vez. Para sorpresa de Eleanor, su propia pasión por él iba en aumento. Sintió que quería aferrarse a él, desgarrarle el cuello de la camisa y hundir allí sus labios, enroscar sus piernas alrededor de su cintura. La pasión enloquecida de aquel hombre la arrastraba y hacía nacer en ella otra no menos extraviada. Eleanor habría jurado que el suelo temblaba bajo su cuerpo. Quizá lo que se movía era algo que estaba dentro de ella. Algo profundo y poderoso. Con las manos abiertas, Remington le acarició el cuerpo bajo las ropas, y descubrió la forma de su talle y sus caderas. Se sintió tentado a conocer más de ella, y sus rodillas se deslizaron entre las de Eleanor, presionó entre los muslos de la mujer y sintió una punzada de placer que recorrió su vientre y su pecho. A Eleanor le pareció que le ardía la piel. El corazón de Remington golpeaba sus senos de tal modo, que ella los notó doloridos y turgentes. El cuerpo de la joven ardía de deseo, y quería que aquel beso durase para siempre. O quizá no. En realidad lo que quería es que el beso se convirtiera en otra cosa. En todo lo demás. De pronto, Remington se apartó de ella y se recostó a su lado. Eleanor gimió asombrada. Al instante, se alejó aún más, para echarse sobre el heno que había junto a ella. «Por todos los demonios», exclamó, furioso. «Quiero haceros el amor, pero no puedo. Aquí no. Ahora no. Estoy de acuerdo, no aquí, ni ahora», dijo ella, que, sin embargo, no deseaba otra cosa que entregarse a él. «No puedo poseer a mi futura esposa en un establo», dijo encolerizado. «Sois una dama, no una cualquiera». «No, no soy una cualquiera», dijo, y se tocó sus tiernos labios. Nada había cambiado. Quería decirle realmente quién era.
Debía decírselo sin esperar, pero no lo hizo. Adoraba sus besos. Esperaba más de él. «¿Estáis enfadado conmigo, Mr. Knight?» «No, no con vos», dijo él, y suspiró profundamente, «sino conmigo. Por haber ido tan lejos tan pronto». No quiso decirle qué iba a hacer y entonces no encontró un recurso mejor que repetirse, «Sois una dama». Eleanor habría aceptado cualquier beso que él le diera. Es más, intentaría persuadirlo y, pasase lo que pasase, ella aceptaría las consecuencias. Podía ser capaz de las mayores locuras. Después de todo era una de así, más que cualquier otro miembro de la familia.